Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas y amigos que habéis conectado para seguir el culto online de nuestra iglesia. En la exposición pasada sobre el tema de la salvación estuvimos viendo algo, solamente una parte, de lo que significa la salvación. En esta exposición veremos la etapa de la salvación en relación con el espacio temporal de nuestra historia. Dichas etapas las podríamos dividir de acuerdo a cómo se nos presentan en las Escrituras. Primero, la etapa lo pongo entre comillas, fuera del tiempo y del espacio, antes de que el universo fuese creado. Segundo, la salvación en relación con la historia. Tercero, la salvación en el presente. Cuarto, la salvación en el futuro escatológico de Dios. En primer lugar, la salvación divina fuera del tiempo y del espacio. Con esto queremos decir que antes de que el mundo fuese, Dios en su omnisciencia sabía que la caída del ser humano tendría lugar, es decir, Él conocía todo del presente, pasado y futuro de los seres humanos. Así que también tenía delante la caída del ser humano. Y en su providencia hizo provisión por medio de Cristo Jesús para la salvación de la raza humana. Quizás no podamos entender y explicar esto debidamente. Solo sabemos que Dios es trascendente y eso quiere decir que siendo el creador de los cielos y de la tierra, del tiempo y del espacio, está fuera de la creación y la trasciende. Él es el eterno y no está limitado como nosotros por el tiempo y por el espacio. Por tanto, pudo saber anticipadamente el todo del mover del ser humano y pudo hacer provisión para realizar la obra salvadora en y por Cristo Jesús. Y cuando el Dios Trino toma una decisión, incluso antes de crear todas las cosas, aunque desde el punto de vista humano esa obra no se haya realizado todavía, para Dios es como si ya la hubiera realizado. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo que Él ha pensado hacer, lo hará. Y nadie podrá detenerlo de lo que es su intención y propósito. Así fue en el pasado, en la eternidad. Esa es la razón por la cual leemos en la Escritura que el sacrificio de Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y esa es la razón por la cual se habla de que Dios nuestro Padre nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nota, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y lo mismo dice con respecto al sacrificio de Jesús. Antes de la fundación del mundo ya estaba preparado, ya estaba planificado. Y en un sentido, puesto que Dios tenía en mente hacerlo como si estuviese hecho. En segundo lugar, la salvación en relación con la historia. Aquí es apropiado llamarlo etapa porque se hace referencia a un tiempo dentro de la historia de la salvación cuando el programa salvífico de Dios se da a conocer a los seres humanos con el propósito divino de cumplirlo. Entonces aquí estamos dentro de lo que llamamos las dimensiones de tiempo y espacio, cosa que no podemos llamar a la antigua referencia relacionada con la eternidad de Dios. Dicho esto, vemos que la promesa de la salvación se da en Génesis capítulo 3 versículo 15, inmediatamente después de la caída del ser humano, cuando Dios dice a la serpiente, figura de Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras hacen referencia a la oposición que Satanás haría al cumplimiento de la promesa divina y a la final victoria de la simiente de la mujer sobre Satanás. Aquel Cristo que a través de su sufrimiento, muerte y posterior resurrección realizaría la obra redentora, liberadora de los seres humanos. Ahora, las palabras dadas por Dios eran a la vez
una promesa y una profecía. Las palabras que Dios dio en Génesis, concretamente, eran una promesa y también una profecía. Profecía porque anunciaba de antemano los propósitos salvíficos de Dios que a su debido tiempo se cumplirían. Promesa porque a pesar de que el cumplimiento de esas palabras fueron entorpecidas a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, después se cumplieron en la persona de Jesús. En relación con el exquisito cuidado que Dios tuvo de que estas palabras se cumplieron y de las acciones que Él llevó a cabo para que se cumplieran, impidiendo a aquellos que se oponían o que de alguna manera querían frustrar el propósito divino, leemos en el Salmo 105, versículos 13 a 15, haciendo referencia precisamente a Abraham y a su descendencia, tiempo de los patriarcas, cuando ellos todavía eran muy pocos en número. Y dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en la tierra, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y Dios se ve en la historia, en el Génesis, la historia de los patriarcas, como efectivamente Él se encarga no solamente de llamarlos, sino de guiarlos de un lugar a otro y de guardarlos de todos los peligros que se levantaban en contra de ellos. De ahí que Dios mismo dijera en el Antiguo Testamento que quien os toca a vosotros, toca la niña de mis ojos. Quien tocaba al pueblo de Israel era como si tocara a Dios mismo, y quien lo tocaba sin el consentimiento divino. Esta etapa que va desde la promesa de Génesis, la vemos como el cumplimiento de la promesa de salvación dada por el Dios fiel, el que, como dijimos, llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso, con la seguridad del que habla en nombre de Dios mismo, entre otros, el apóstol Pablo dijo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, tal y como estaba prometido. Ahora basta leer los evangelios para ver la cantidad de veces que en relación con la vida y la pasión y muerte del Señor Jesús, los autores de los evangelios dicen que todas estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las Escrituras, es decir, lo que estaba escrito acerca de Cristo Jesús. Entonces, en el reloj de la historia de Dios, Dios tuvo su tiempo para cumplir con su promesa. El apóstol Pedro escribió en su primera epístola que aquel Cordero destinado antes de la fundación del mundo fue manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y será entonces a partir del hecho histórico de la encarnación del Hijo de Dios, su muerte, su resurrección y exaltación de Jesucristo, que está escrito que todo aquel que confiese el nombre del Señor Jesús será salvo. Por cierto, nombre que es sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Y dice la Escritura que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso todo creyente en Cristo Jesús que profesa fe en el Señor Jesús puede ver su salvación como algo que ocurrió en el pasado, cuando Cristo murió en la cruz por él, y de manera efectiva cuando él profesó fe y entregó su vida al Señor Jesús. Así que es apropiado decir, cuando Dios me salvó por medio de Cristo Jesús. Y pienso no solamente en el hecho de la cruz del Calvario como un hecho histórico por excelencia, sino que pienso también en el momento en el cual yo entregué mi vida al Señor Jesús y el Señor Jesús cumplió su promesa dándome la vida eterna. Porque el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De ahí que el apóstol Pablo también empleara el tiempo del verbo en pasado cuando escribió, porque Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados.
Y aún en la misma epístola de Tito escribió: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Claro, esto es algo que no pueden decir aquellos que creen en una salvación por obras, porque al final todo va a depender de lo que ellos hagan, si se han portado bien, no de la obra de Cristo y la fe en su gracia y en su misericordia. Como me dijo aquel sacerdote cuando yo profesé fe: no digas que eres salvo, eso solamente lo podrá determinar Dios en el día del juicio. Pero yo apelaba a la misma palabra de Jesucristo: el que cree en mí tiene vida eterna, no dice tendrá sino tiene. En tercer lugar, la salvación en el presente. La salvación es la obra de Dios y, sin embargo, se nos exhorta a ocuparnos de ella con temor y profunda reverencia, como si dependiera de nosotros mismos. Dice la Escritura, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13: ocupaos en vuestra salvación con profunda reverencia, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La idea aquí es que esa salvación de la cual hemos sido objeto es de gran valor y es algo muy serio. No es para tomarlo a broma ni de forma ligera. Tanto es así que el autor de la epístola a los Hebreos advierte sobre el no tomar en serio una salvación tan grande de la cual hemos oído y que también hemos recibido. Recuerdo que leyendo una vez un librito de Watchman Nee, él decía que no es lo mismo llevar en el bolsillo $5 que $5.000, si es que cabían en el bolsillo. Pero dice, dado el valor o el ínfimo valor de los $5, pues no se presta mucha atención. Ahí está, tenemos la seguridad de que ahí está y vamos andando y cuando llegamos a nuestro lugar, pues decimos, aquí tenía yo $5, pero si llevamos una cantidad mucho mayor, vamos a estar pendientes de que esté ahí esa cantidad y vamos a tener mucho cuidado de que no ocurra nada para que se pierda esa cantidad. Y a mí me pasó algo parecido a mediados de los 70, la primera mitad de los años 70, porque me llamó un cliente. Yo trabajaba en la joyería, que me he dedicado durante 40 años a trabajar en la joyería, y me llamó con mucho misterio diciendo, por favor, venga que quiero encargarle algo muy importante. No era cuestión de que mandara, generalmente siempre mandábamos o al aprendiz o a algún empleado, ¿no? Así que fui, digo, ¿de qué se trata? Abrió allí en un estuche y sacó 3 esmeraldas hermosísimas, esmeraldas finas. Dice, mira, quiero que engaste usted esto en estas piezas, un juego de pendientes y de sortijas, y dice, pero tiene usted que tener un cuidado tremendo. Esto es, digo, ¿cuánto puede valer esto? Dice, estas pueden estar valoradas en 300.000 pesetas de la época. Para que os hagáis una idea, posteriormente, un año después más o menos, o quizás antes, nosotros vendimos el piso donde vivíamos en 325.000 pesetas. O sea, aquellas esmeraldas valían lo que valía más o menos mi piso. Y cuando yo cogí las esmeraldas en aquel paquetito, las metí en el bolsillo, iba todo el camino con la mano metida en el bolsillo y cogido el paquetito, que no ocurriera nada. Aquellas esmeraldas eran muy valiosas, así que así fui todo el camino. A veces sacaba la mano por costumbre, llevar las manos libres cuando uno va andando, pero enseguida metía la mano en el bolsillo. Y cuando llegué a casa y empecé a trabajar en aquello, todos los engastadores saben que las esmeraldas finas son el terror de los engastadores. Porque es muy fácil que se lasquen, que se rompan, que tengan alguna avería. Y si una esmeralda de ese tipo llega a romperse, no es solamente que se pierde un valor enorme de esa esmeralda o de esas esmeraldas, una de ellas, o las 2 o 3, sino además el prestigio del joyero
queda totalmente por los suelos. Y nuestro querido hermano Paco Madueño, que es engastador, así como yo, sabe de lo que estoy hablando. Entonces ya no es solamente que no se perdiera a lo largo del camino de ida y de vuelta, sino a la hora de engastarlo. Ahí había un peligro muy serio, porque uno tenía que calcular a la hora de hacer el ajuste en las patillas que venían a engarzar, que iban a enganchar o engalzar esas esmeraldas, sino que a la hora de apretar cada una de ellas, si tenías que cincelar para ejercer un tipo de presión que estuviera en relación con la delicadeza de aquellas piedras. Y mi Rosana también sabe, porque trabajó conmigo durante años en la joyería, y alguno más. Así que pude descansar cuando finalmente engasté las esmeraldas y las llevé. De ahí las palabras del apóstol Pablo, porque aquí tratamos de algo más precioso que el oro y que la plata y que las piedras preciosas que es nuestra salvación. Ocupaos de vuestra salvación con profunda reverencia, es decir, temor reverente, al pensar en que no queremos disgustar al Dios de los cielos, al cual le debemos todo, y por incurrir en una falta de respeto y aprecio a su persona y a su obra. Porque esa temeridad traería lamentables consecuencias tanto para nosotros como para otros. Tratamos con el Señor y eso es una cosa muy seria, pero tratamos también con personas en su nombre. Y eso también es una cosa muy seria y por lo cual hemos de dar cuenta al Señor que nos llamó. Decimos esto porque la salvación, cuando llega a una vida, no es para que se preocupe solamente de sí mismo, centrado en sí mismo de forma egoísta, sino para que también se preocupe de los demás. La Biblia dice que hemos sido salvados para buenas obras, por lo que debe haber una preocupación por las necesidades de los demás. No solamente la salvación en relación a Dios, que nos ha dado esta salvación, también en relación a nosotros mismos, pero en relación a los demás. Por lo que debe haber, insisto, una preocupación por las necesidades de los demás de forma genuina. De ahí aquellas palabras del apóstol Pablo: según tengamos oportunidad, hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. Por otra parte, una persona que ha sido salvada por el Señor Jesús jamás deberá apoyar la división ni hacer diferencia entre los seres humanos por razones de raza, color, sexo, condición social, nacionalidad, nacionalismos, sea el que sea, etcétera, etcétera. Cosas en las cuales el cristianismo profesante ha fracasado con mucha frecuencia a lo largo de la historia, incluso en el tiempo presente. Por eso hemos de tener siempre presente las palabras del apóstol Pablo, del Señor Pablo, el Señor también. Pues todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ojo. Y ya no hay judío ni griego. Los judíos que llamaban perros a los paganos griegos, romanos y todo lo que no era del pueblo judío. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno. Sois hijos e hijas de Dios. Y uno en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para levantar muros donde Dios los ha derribado todos? Por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, manifestando su amor por cada uno de nosotros, de forma especial por cada uno de nosotros. De ahí que aunque junto con la salvación Dios nos ha concedido un gozo inefable y glorioso, también hemos de tener una sana y profunda preocupación en que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, pero en todas las esferas de nuestra vida, en relación a Dios y en relación al prójimo. En cuarto y último lugar, la salvación que se manifestará completa
en el día del Señor. En primer lugar, en relación con los pecadores no arrepentidos, la Biblia parece indicar muy claramente que no hay salvación. Pero estamos en la dispensación de la gracia. Es el tiempo cuando el Evangelio está siendo predicado y Dios está salvando. Y como dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, está juntando un pueblo de entre la gente, de entre las naciones, para su nombre. En esta dispensación o medida del tiempo, Dios está teniendo paciencia con la humanidad perdida. Es tiempo de gracia. Es un tiempo de espera por parte de Dios. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza y se burlan. ¿Tú qué dices que el Señor va a venir, que va a venir otra vez? Venga ya, hombre. No, la Biblia dice, es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ordena que la gente se vuelva a Él, que las personas no se tomen a la ligera ni la existencia de Dios, ni el deber que tenemos para con Él, como creador y también como el que ha hecho el mejor, el más grande, el más alto esfuerzo para salvarnos. Que las personas reconozcan que son pecadores y necesitan volverse a Dios desesperadamente en busca de perdón, reconciliación y paz con Dios. Y sin arrepentimiento, la Biblia dice que no hay salvación posible. Sin arrepentimiento y conversión, la Biblia anuncia condenación eterna para siempre, jamás. Pero luego la salvación en relación con los creyentes. Qué bendita promesa tenemos de parte de Dios en la persona del Señor Jesús, registrada en las Sagradas Escrituras. Por tanto, los que nos consideramos creyentes vivimos nuestra vida en el Señor y a veces somos probados como por fuego, por diversas pruebas. Pero por duras que sean las pruebas y las dificultades que se levanten amenazando la seguridad de los hijos e hijas de Dios respecto de su salvación, la Biblia nos enseña y la experiencia nos enseña que Dios es fiel y cumplirá su promesa en relación con su obra. Está escrito que el que comenzó en vosotros la buena obra, porque es una buena obra, lo mismo que la primera creación, cuando terminó Dios dice que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Esta nueva creación también es buena y buena en gran manera. Y dice que Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Y también está escrito para nosotros que nada que nos suceda y que tenga su origen en dificultades levantadas, aún por el propio infierno, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 28 a 39. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? No hay fallo en Él, no hay traición en Él, no hay imperfección en Él. Él es fiel, Él es todopoderoso para llevar a cabo sus promesas hasta el final y cumplirlas hasta el final. Lo que encontramos aquí entonces son las paradojas de la vida cristiana, dificultades, sufrimiento y paz, sí. Pruebas, tristeza y gozo inefable y glorioso, también. Tentaciones, victorias y algunas derrotas, efectivamente, también. Pero sobre todas estas cosas la Escritura nos dice que la salvación de Dios es real, fuerte, poderosa y completa. Nada ni nadie la detendrá ni la frustrará. Dice la Sagrada Escritura en ese mismo pasaje de 8, 28 a 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya pueden venir con un martillo, un gran martillo y machacarnos y pulverizarnos en el suelo como hicieron con aquel gran misionero, Patton.
misionero a las islas del Pacífico, donde había caníbales, antropófagos y mataban a las niñas si eran las primogénitas, las mataban. Y él murió de esa manera. No importa, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa los sufrimientos incluso a los cuales podemos ser sometidos y los desánimos y las tristezas y las angustias que podemos sufrir, que podríamos sufrir y que hoy día están sufriendo mucho bajo la persecución en muchos países a lo largo y ancho de este mundo. Antes en todas estas cosas somos mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No quiere decir que vamos contentos, alegres y que vamos bailando en medio de esas circunstancias. No. Quiere decir que la victoria depende de Dios, no depende de la situación que nosotros estamos viviendo. Pero al final, Dios cumplirá su palabra y sus promesas. Entonces voy concluyendo. Cuando tenemos en mente el tema de la salvación, de la cual hemos sido, somos y seremos participantes, pensamos no solo de dónde nos ha salvado el Señor, sino para qué nos ha salvado. Y si no tenemos claro el para qué, lo que hacemos es perder el tiempo, calentar las sillas de los locales de la iglesia, entretenernos con cosas intrascendentes, perdiendo el tiempo de una forma miserable, no tomando en cuenta los grandes propósitos divinos para con nosotros. Entonces, ¿qué pensamos que podremos llevar delante del tribunal de Cristo cuando nos presentemos delante de Él? ¿Qué recompensa vamos a recibir de parte del Señor que nos salvó? ¿Cuáles serán las palabras que recibiremos de Él? ¿Ven, buen siervo y fiel? ¿Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿Vamos a recibir palabras de aprobación o de recriminación? ¿De recompensa o de pérdida? De ahí también las otras y muchas palabras semejantes a estas, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba acorde con lo que haya hecho en tanto estaba aquí en este mundo, sea bueno o sea malo. Pero no podemos dejar de recordar, entre otras muchas cosas relacionadas con esta salvación tan grande, el hecho de la gran seguridad, la certeza y la paz que Dios nos ha dado. Sí, por medio de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Es la certeza que nos acompañará el resto de nuestros días, hasta el final, en medio de las incertidumbres de la vida. Es el gozo que puede convivir con la tristeza, pero que a la postre ésta se irá y el gozo permanecerá para siempre, porque como dijo Jesús, nadie os podrá quitar vuestro gozo. Es la paz que nadie ni nadie nos podrá arrebatar, porque no depende de circunstancias externas, sino del Dios que, estando en su excelso y altísimo trono, le ha placido darnos para siempre por medio de su Hijo Jesucristo, quien dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aunque lo tengamos, finalmente nuestros corazones serán llenos de todas estas cosas que Él nos ha regalado, que Él nos ha prometido, que Él nos ha regalado, y que finalmente las cumplirá todas sin que falte ninguna de ellas. Un día Dios pondrá punto y final a la historia. Entonces el Señor Jesús volverá otra vez para establecer su reino en este mundo renovado, pero un mundo renovado por el fuego, purificado como por fuego, dice la Escritura. Entonces dice que aparecerán otros cielos y otra tierra nueva donde mora la justicia, no lo que esta tierra ha padecido por siglos, hasta el día de hoy. Entonces dice el texto bíblico unas palabras tremendas, unas palabras que son promesa, que son profecía, que son promesa y que se cumplirá al pie de la letra. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará como su Dios con ellos. Dios mismo estará con ellos como su Dios, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Esta es la salvación de Dios. La salvación que todo ser humano anhela, pero que busca por otros derroteros, por otros caminos, en otros lugares.
termina diciendo, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras son de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 al 5. Esa es nuestra esperanza. Que Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria, ha hecho posible una salvación tan grande, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo hará que se cumplan todas y cada una de las promesas que Él nos ha dado. No importa lo que pase, no importa por dónde tengamos que pasar, pero como dice la Sagrada Escritura, el justo por la fe vivirá. Te animo, pues, como en otras ocasiones, cuando me ha tocado compartir la palabra, si no lo has hecho, a que te acerques a Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y en su nombre pidas el perdón de tus pecados, que seas reconciliado, reconciliada con Dios, que seas hecho un hijo, una hija de Dios, con plena autoridad, con pleno derecho y privilegios, y confiando en su palabra, que Él lo hará, porque Él es fiel para cumplir su palabra, para que puedas experimentar el gozo de la salvación, la paz y la seguridad que solamente se puede obtener de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hazlo y no tardes, y no te arrepentirás jamás. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y en nuestra vida práctica, que lo necesitamos en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún mientras dormimos. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor os bendiga a todos y cada uno de vosotros y vosotras.